Hola chicos, espero que todos ustedes estén muy bien. El día de hoy en la clase de matemáticas vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que va a venir en su examen, ¿sale? De tal forma que tú puedes estudiar utilizando este video y resolviendo tu guía de estudio, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Uno de los temas que vamos a recordar es la altura de un triángulo. Hay que recordar que la altura de un triángulo es la línea perpendicular que se traza desde uno de sus vértices hasta el lado opuesto. Y para trazar su altura, debes ubicar primero un lado que tú decidas que vas a considerar como base y después colocar una escuadra alineada con ese lado y de esta manera tú obtendrás las líneas que se formarán de forma perpendicular. Por ejemplo, aquí yo ya tengo un dibujo de un triángulo. Yo quiero tomar este lado como mi lado base. Así es que coloco mi escuadra de esta manera, asemejando mi lado base y la escuadra hacia abajo. Está alineada tal cual con la base. ¿Qué vamos a hacer después? Bueno, enfrente del lado que hemos tomado como base tendremos este pequeño vértice, como tú puedes observar de aquí. A partir de aquí se va a trazar la segunda línea que formará la otra perpendicular, ¿sale? Tenemos nuestro lado base, nuestra escuadra alineada, nuestro vértice y este sería opuesto. ¿Por qué? Porque está enfrente del vértice. Si te fijas, está enfrente del vértice. Por eso se dice que es opuesto. Vamos a ver qué podemos hacer enseguida. Ahora vamos a utilizar la otra de nuestras escuadras de nuestro juego geométrico, la pequeñita. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a formar ya nuestra perpendicular. La vamos a poner alineada a nuestro lado que hemos tomado con la base. Y entonces sí, tendremos el lado opuesto, el vértice y la perpendicular, chicos, de la línea que cruza. Recuerden que las perpendiculares son líneas que cortan su segmento en algún momento de su trayectoria. Aquí están cruzando estas líneas, por lo tanto la perpendicular y esta misma sería nuestra altura. Aquí ya trazamos la altura. Pero además hay un dato adicional que puedes observar en esta manera. Aquí tenemos, chicos, un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, ¿de acuerdo? Es este de aquí si lo has observado muy bien. De tal forma que también podemos trazar la altura en una parte de nuestro triángulo en donde se forme un ángulo de 90 grados y probablemente te sea más fácil identificar dónde podemos trazar esta altura. Todos los triángulos, chicos, tienen tres vértices, ¿sale? Este es uno, este es otro y este es otro. Así es que, por lo tanto, tienen tres alturas, ¿ok? Aquí tendremos una, que sería de aquí a acá. Aquí tendremos otra altura, que sería de aquí a acá. Y si tomamos este lado como base, esta otra sería nuestra altura número 3. ¿Sale? De tal forma, chicos, que las tres alturas trazadas quedarían así, justo como lo acabamos de trazar en la figura anterior. Recuerda que para tu examen no necesitas trazar las tres alturas. Con que tú recuerdes cómo trazar una es más que suficiente, porque se necesita para poder dibujar un triángulo. Y hablando de triángulos, vamos a ver también el área de un triángulo. Esta formulita que está aquí, yo te aconsejo que la escribas en una hoja blanca, ¿sale? Que le pongas como título formulario. Lo puedes hacer al reverso de tu hoja de respuesta y escribas esta formulita, área de un triángulo igual a este. ¿Por qué? Porque esto lo vas a poder sacar el día de tu examen. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, a poder sacar la forma de el área del triángulo de una forma más sencilla. Por ejemplo, aquí tenemos que este triángulo mide 6 de base, mientras tanto mide 4 de altura. Así es que realizamos las operaciones y decimos base por altura entre 2, 6 por 4 entre 2.
6 por 4 me da 24. Y ese 24 lo vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, nos va a ser igual a 12. Y ya terminamos. Pero ojo aquí le hace falta un dato muy importante. Recuerden que siempre que hablamos de altura, de área, perdón, hablamos de centímetros o metros o lo que sea de la unidad de medida, pero elevado al cuadrado. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, nunca olviden, chicos, que en el área todo va a ser elevado al cuadrado. Porque si no está elevado al cuadrado, quiere decir que está totalmente incorrecto. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo, aquí hemos marcado su altura y tenemos que su base es igual a 4. Entonces utilizamos nuestra fórmula. Área es igual a base por altura entre 2. Área es igual a 4 por 3 entre 2. 4 por 3 es igual a 12 y entre 2 es igual a 6. Pero le hace falta igual 6 centímetros o metros o kilómetros cuadrados, ¿sale? Siempre vamos a llevar este cuadrado para que pueda considerarse como correcta. Ya que estamos en las áreas, chicos, vamos a revisar el área del rombo. El área del rombo es muy sencilla. Únicamente vamos a multiplicar la diagonal A, que en este caso sería esta. Algunas personas le suelen llamar diagonal mayor, por la diagonal B, o algunas personas suelen llamarle diagonal menor. Y el resultado lo vamos a dividir entre 2. Si te fijas, es muy parecida a nuestro triángulo. Bueno, en tu hoja blanca, en donde tengas el formulario, puedes anotar también esta fórmula para que la puedas sacar el día de tu examen. Y vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos el área y el perímetro de este rombo. Y tenemos que como diagonal, o la D mayúscula, diagonal mayor, tiene 8 centímetros. Y la diagonal menor o D minúscula tiene 6. Entonces vamos a multiplicar diagonal por diagonal y el resultado lo vamos a dividir entre 2. Y decimos 8 por 6 entre 2. 8 por 6 son 48. Y si a 48 lo dividimos entre 2, el resultado serán 24 centímetros. Y obviamente no puede faltar el centímetro cuadrado. Continuando con las áreas, chicos, tenemos ahora el área de un rectángulo. Ojo, esta es otra formulita que puedes escribir en tu formulario para que puedas utilizarlo el día del examen, ¿sale? Vamos a suponer que este triángulo de base nos mide 10 y de altura nos mide 5. Vemos la fórmula, son 10 por 5 y sería igual a 50. Pero recuerda que tendremos que ponerle 50 centímetros cuadrados. Bien, ahora vamos a ver lo que son unas tablas de proporcionalidad. Son las tablas en las que tenemos que ver cuál es el factor común entre una columna y otra columna para poderlo resolver. Vamos a leer el problema con atención. El señor Laurentino quiere fomentar en su hijo Diego el hábito del ahorro. Para ello propuso que cada semana le daría el doble de la cantidad de dinero que pudiera guardar. En la siguiente tabla aparecen varias cantidades ahorradas por Diego. Calculen las cantidades dadas por su papá y complétenlas. Bueno, aquí la clave está en esta palabrita, el doble. Y ya sabemos que cuando vemos el doble, quiere decir que vamos a multiplicar por 2. Así es que este sería, chicos, el factor común. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a hacer para poder multiplicar todas estas y poder sacar ese resultado. Por ejemplo, 11 por 2 pues serían igual a 22. Y así sucesivamente con todos los demás. Y así sucesivamente fuimos multiplicando todos los números por 2. ¿Por qué? Porque era el factor común. Desde aquí ya habíamos determinado que el factor común iba a ser multiplicar por 2, porque fuera la cantidad que tuviera aquí, no importaba. Su papá le daría el doble. Siguiendo con este tipo de ejercicios, chicos, de encontrar el factor común, también podemos encontrarnos en el examen algo parecido a esto. Nos dice así, se requiere reproducir a escala el siguiente dibujo, de tal manera que el lado que mide 11 milímetros en el dibujo original mida 44 milímetros en la copia. Encuentren las medidas
de los demás lados de la copia. Ok, pero la pregunta dice sí. ¿Qué relación existe entre las medidas de la copia y las de la figura original? Bien, aquí nos están pidiendo qué relación existe. Quiere decir cuál es el factor común. El factor común es lo que estamos haciendo para poder determinar las medidas. Y nos dan los datos. El de 11 es este de aquí. Tiene que llegar a 44. Así es que lo que tenemos que hacer es buscar una forma por la cual transformemos el 11 en 44. Y ya una vez pensando, nos daremos cuenta que si multiplicamos el 11 por 4, nos estará dando esta cantidad. ¿Qué tendremos que hacer entonces? Multiplicar todas las acciones por 4. Por lo tanto, el factor común sería multiplicar por 4. El factor común, chicos, es saber qué le está pasando a una cantidad para convertirse en la otra y así poder completar las tablas que se nos presenten. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de proporcionalidad y tenemos que descubrir cuál es el factor común, es decir, qué le está pasando a los números de esta columna para convertirse en los números de esta otra columna. ¿Qué les hicieron? ¿Qué les sumaron? ¿Qué les restaron? ¿Qué les multiplicaron? ¿O qué les dividieron? Y nos damos cuenta que 9 por 5 son 45, 6 por 5 son 30, 2 por 5 son 10, 10 por 5 son 50 y si multiplicamos 12 por 5 nos dará 60. Entonces el factor común fue multiplicar por 5. Es lo que están haciendo para poder transformar los números de esta tablita. Ahora vamos a ver este tipo de situaciones, chicos. Nos dice así. Para decorar un mantel, Sofía compró 4 quintos de metro de encaje blanco y 3 quintos de metro de paso a listón. Si el metro de cada uno cuesta 15 pesos, ¿por cuál de los dos materiales pago más? ¿Ok? No nos está pidiendo cuánto pagó. Así es que esto no nos sirve para nada. Nos está pidiendo en realidad saber qué es más, 4 quintos o 3 quintos. Y para distinguir qué fracción es mayor a otra, hay dos métodos. El primero es el siguiente. Vamos a colocar la fracción una frente a la otra, 4 quintos y 3 quintos, y vamos a multiplicar de forma cruzada el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. 5 por 3 son 15 y lo anotamos aquí abajo. Vamos a ver ahora este. 5 por 4 son 20 y lo anotamos aquí abajo. 20 es mayor que 15, por lo tanto, 4 quintos es mayor que 3 quintos. Pero además, quiero que observes algo. Las fracciones tienen el mismo denominador. Y cuando las fracciones tienen el mismo denominador, quiere decir que están divididas en el mismo número de partes. Por lo tanto, es lo mismo decir que es más, 4 gatos o 3 gatos. Porque estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de quintos. Así es que, obviamente, diríamos que es más 4 gatos. Si te fijas, es justamente la respuesta a la que llegamos aquí. Por lo tanto, ¿cuál de estas fracciones es mayor? Nos fijamos que todas son octavos. Todas las partes están divididas en la misma cantidad, en octavos. Así es que únicamente nos vamos a fijar en el numerador. ¿Cuál es más grande? Pues 7 octavos sería la respuesta. Recuerda que tienes anotaciones sobre estos procedimientos. Quiero que los estudies muy bien, porque no siempre se puede hacer de esta manera. Por ejemplo, tenemos este dato. Aquí los denominadores son distintos. Quiere decir que cada una de estas figuras está dividida en distintas partes, en distintas proporciones. Sin embargo, los numeradores son igualitos, ¿sale? Cuando los numeradores sean iguales, pero los denominadores no, la fracción mayor será aquella cuyo denominador sea más pequeño, en este caso medios. ¿Por qué? Porque mientras más pequeña sea la repartición de partes, las partes serán más grandes, contendrán más cantidad, ¿ok? No es lo mismo la mitad de un queso que un pedacito de 10 pedacitos de queso. Obviamente van a estar mucho más chiquitos que la mitad de todo el queso. Es por eso que cuando los numeradores son iguales, únicamente tenemos que saber en cuántas partes está dividida nuestra figura para poder determinar cuál es mayor. ¿Y cuál sería mayor?
Pues 5 medios. Esta sería nuestra fracción mayor. También, chicos, vamos a ver este tipo de operaciones con fracciones. Por ejemplo, el doble de un tercio. Ya sabemos que cuando decimos la palabra doble nos estamos refiriendo a multiplicar por 2. Pero ¿cómo vamos a multiplicar un tercio por 2 si 2 no es una fracción? Bueno, pues lo único que tenemos que saber es que al 2 le vamos a agregar un 1 abajo para poderla convertir en una fracción. Ahora que ya tenemos las dos fracciones, podemos realizar la multiplicación de ambas fracciones. ¿Y cómo se hace la multiplicación de fracciones? Directa. 1 por 2 es igual a 2. Numerador por numerador nos dará resultado al numerador. Ahora vamos a multiplicar denominador por denominador. 3 por 1, 3. Y esta nos dará como resultado el denominador. Por lo tanto, el doble de un tercio serían 2 tercios. Sucede lo mismo cuando multiplicamos el triple. ¿Por qué? Porque en lugar de por 2, sabemos que esta palabrita habla de 3. Así es que vamos a multiplicar por 3. De la misma manera, decimos 2 séptimos por 3. ¿Qué tenemos que hacer? Primero poner un 1 para convertirlo en fracción. Y ahora sí hacer la multiplicación directa. 2 por 3 es igual a 6 y 7 por 1 es igual a 7. De tal manera que el triple de 2 séptimos es igual a 6 séptimos. Ahora vamos a ver el caso de la división, ya que cuando hablamos de la mitad, sabemos que vamos a dividir nuestra fracción o nuestra cantidad entre 2, ¿sale? Porque hablamos de la mitad. Si dijera la tercera parte sería entre 3, la cuarta parte sería entre 4, la quinta parte sería entre 5 y así sucesivamente. Bueno, vamos a realizar la multiplicación. Nuevamente ponemos nuestra operación 4 quintos entre 2. La vamos a convertir a fracción, así es que colocamos el 1 aquí. Y ahora vamos a realizar la división. ¿Cómo lo vamos a hacer? Multiplicando de forma cruzada. 4 por 1 es igual a 4 y lo vamos a colocar acá. Y ahora 5 por 2 es igual a 10 y lo vamos a colocar acá. Si te fijas, así lo podemos dejar. Nuestro resultado puede ser 4 décimos, pero también lo podemos hacer más pequeño, como checando nuestro numerador y nuestro denominador. Los podremos dividir entre 2 y este resultado será un entero. ¿Sí? 4 entre 2 es igual a 2. Y 10 entre 2 es igual a 5. Veamos si se puede hacer más pequeña. El 2 lo podemos dividir entre 2 y nos daría 1. Pero si dividimos el 5 entre 2, nos daría 2.5. Entonces ya no es correcto. Ahora, entre 5 podremos dividir el 5 y nos dará igual a 1. Pero el 2 no lo podemos dividir entre 5 porque además el 5 es más grande. Por lo tanto, así se quedaría. Nuestro resultado pueden ser 4 décimos y es correcto. Pero también puede ser igual a 2 quintos y también sería correcto. Ahora vamos a realizar esta suma. Vamos a recordar cómo se hacen las sumas de fracciones y las restas que también son muy similares. Aquí tenemos nuestra fracción y ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner una línea larga y vamos a multiplicar denominador por denominador, es decir, 2 por 4 es igual a 8. A continuación vamos a multiplicar cruzado. 4 por 1 es igual a 4 y lo ponemos aquí. Como es una suma, vamos a poner el signo más. Y vamos a realizar la otra multiplicación. 2 por 1 es igual a 2 y lo vamos a colocar acá arriba. Ahora realizamos esta suma. 4 más 2 es igual a 6. Y el 8 pasa igualito.
Este puede ser nuestro resultado y es correcto, pero también podemos verificar si lo podemos hacer más pequeño y nos damos cuenta que si lo dividimos entre 2, podremos obtener 6 entre 2 a 3 y 8 entre 2 a 4. Por lo tanto, también 3 cuartos sería, de alguna manera, chicos, nuestro resultado y también sería correcto. En el caso de una resta, el procedimiento es el mismo, solo que en lugar de sumar, ahora podríamos el signo de menos y en lugar de sumar 4 más 2, restaríamos a 4 la cantidad de 2. El procedimiento es el mismo. Te aconsejo que si tú no tienes estos procedimientos escritos, por favor los resuelvas y por favor escribas este procedimiento para que lo puedas estudiar. También, chicos, vamos a recordar cómo vamos a poder calcular divisiones cuyo un residuo sea específico. Hay que recordar que el residuo es, en este caso, lo que nos sobra de la división, es decir, el número que iría justamente aquí. Ese sería el residuo. Ok, y para esto hay una serie de pasos. El primer paso es observar cuál es el residuo que queremos obtener, que es 300. El segundo paso es elegir un número que sea mayor a 300. Por ejemplo, yo voy a elegir el 350. Con este número vamos a trabajar, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer a continuación? El 350 lo vamos a multiplicar por el número que nosotros querramos del 1 al 10, ¿sale? Yo lo voy a multiplicar por 2. Al multiplicarlo por 2 me dio como resultado 700. ¿Cuál es el siguiente paso? Al 700 le voy a sumar la cantidad que yo quiero obtener como residuo. En este caso, el 300. Mi resultado será 1000. Ahí está mi 1000. Ya que tenemos todos estos pasos, ahora solamente tendremos que acomodar nuestro número. El resultado de esta suma, el 1000, será nuestro dividendo, 1000. Y nuestro divisor será el número que habíamos elegido en un principio, el que era mayor al residuo que queríamos encontrar, es decir, será 1000 entre 350. Y ya terminamos. Esta puede ser una división cuyo residuo nos va a dar igual a 300. También veíamos algunos cuerpos geométricos y recordábamos que los cuerpos geométricos son aquellas figuras geométricas que tienen volumen, es decir, que están como en tercera dimensión y tienen algunas partes en específico. Por ejemplo, las caras, que son estas y que le dan de alguna manera la forma que deben de tener. En este caso son cuadradas y por eso se considera como un cubo. También tenemos las aristas, que son básicamente los lados, pero que su definición correcta es la unión de dos caras. Aquí se está uniendo esta cara con esta cara. También tenemos por último el vértice, que es la unión de dos aristas. Aquí tenemos una arista, aquí tenemos otra, y se unen justamente aquí. Este, por lo tanto, sería el vértice, es decir, todas las esquinitas en donde se unen dos aristas. Y los cuerpos geométricos que nosotros veíamos son estos: el cubo, la esfera, la semiesfera, el cono, el cilindro, el toro. Pero veíamos además algunos específicos, como el prisma triangular. Y decíamos que estos se nombran de acuerdo a su base, es decir, que si aquí tuviéramos un cuadrado, sería prisma cuadrangular, ¿sale? Y si ahí tuviéramos un hexágono, sería prisma hexagonal y así sucesivamente. Lo mismo pasa en la pirámide. Nosotros veíamos esta, la pirámide cuadrangular, porque su base es un cuadrado. Pero aquí tenemos otro ejemplo que es un pentágono su base, por lo tanto es una pirámide pentagonal. Aquí tenemos un ejemplo de un prisma cuya base es cuadrada, por lo tanto se denomina prisma cuadrangular, ¿sale? Los prismas y las pirámides adoptan su nombre de acuerdo a la figura que forma su base, ¿sale? Los demás sí están como figuras estables.
Y por último, chicos, tenemos unos problemitas que son un poquito enredosos, que dice qué parte corresponde. Estos problemitas son enredosos, pero son muy fáciles de resolver porque involucran fracciones. ¿Sale? Vamos a leer con atención el problemita, que dice así. Con la intención de aprender el idioma y un poco de la cultura hebrea, Betty viajó a Israel a tomar un curso. Del tiempo total que abarca el curso, la mitad se dedica al estudio del hebreo y el tiempo restante se reparte por igual entre el estudio de la cultura y recorrer el país. ¿Qué fracción del tiempo total dedicará Betty al estudio de la cultura? Bien, decíamos que este es el tiempo de Betty. Vamos a resolverlo con figuras para que se te haga más sencillo. Y decíamos que la mitad se dedica al estudio del hebreo, es decir, que lo vamos a partir a la mitad, y esta se dedicará al estudio del hebreo, mientras que el tiempo restante lo reparte por igual, más o menos así lo repartiría por igual, y uno sería para la cultura y el otro para recorrer el país. Entonces, ¿qué tiempo dedica a la cultura? Este pedacito de aquí es el único tiempo que Betty dedica a la cultura. Pero ¿cómo vamos a determinar qué es? No puede ser un tercio, porque estos dos son iguales, pero este es desigual. Así es que lo que vamos a hacer es prolongar esta línea hasta acá, de tal manera que nos queden todas las partes iguales. Y hemos visto que nos quedan entre 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, Betty dedica un cuarto, es decir, un pedacito, al estudio de la cultura. Y ya terminamos, ¿ok? Es importante que revises todos los apuntes que tengas en tu cuaderno. Recuerda que esta guía fue de manera muy rápida, así es que tú puedes ir pausando el video para que puedas ir practicando y resolviendo tu guía de estudio. Mucho éxito y estudien mucho, chicos, para que obtengan buenos resultados.